tal? Buen día. Es un gusto poder estar con usted en este día, compartiendo la palabra, reuniéndonos a través del internet, a través de esta videoconferencia, y que el Señor quiere hoy hablarnos, eso es innegable. Hoy en este día domingo, en el cual hemos reservado nuestro día de reposo, nuestro día para descansar, también para estar con la familia, que es muy necesario en medio de este tiempo, estar con ellos, conviviendo, compartiendo la palabra, lo que el Señor quiere hacer en medio de nuestras vidas. Hoy el Señor tiene algo para cada uno de nosotros, y yo quiero que usted me acompañe ahí en la Escritura, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Qué importante es poder detenernos, hacer un alto, una pausa, y poder relajarnos en medio del hogar, pero en el sentido estricto de poder meditar en la palabra de Dios, poder considerar el Evangelio, que cuán necesario es en medio de este tiempo, amado. Voltea uno y sale y ve a las personas en afanes, en ansiedades, en una ansiosa inquietud, en angustias, pero no así los que hemos conocido de Dios, los que nos hemos apoyado en su preciosa mano. Y el Señor tiene algo para nosotros. Joel capítulo 2, versículo 32 dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Quiero volverlo a leer porque es importante que reflexionemos en esto. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hoy el Señor, como cada día, cada tiempo, cada momento, está llamando en medio de esta humanidad. Y hoy nos permite que podamos reunirnos para hablar su palabra, para atender al llamado el cual Él está haciendo. Hoy es importante que usted, cada uno de nosotros, meditemos en las palabras del Señor. Él quiere dar esa salvación, una experiencia muy preciosa, muy importante, en la cual podemos estar inmersos en su voluntad, caminando juntamente con Él. Y ese es el propósito de ello. Ese es el propósito por el cual envió a su Hijo, y por tantas cosas que sabemos, entendemos, y que el día de hoy nos son muy importantes. Yo quiero que usted se pueda sentir tranquilo, entender algo muy importante. Él es el que nos llama a esa salvación. Él es el que nos llama, el que nos busca y el que quiere hacer algo en medio de este tiempo. Si usted está caminando con Dios, créame una cosa, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, amándole y sirviéndole. Y si hay alguna persona interesada en seguirle, entienda usted esto el día de hoy. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Dios quiere hablar, quiere enseñarnos y quiere llevarnos en medio de este mundo a una tierra firme, a un lugar seguro, a una tierra de paz. ¿Qué le parece si en esta actitud inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, como usted guste? Tengamos libertad. El Espíritu de Dios está en aquellos que le buscan. Y si hay dos o más, ahí está Él para hablarnos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque eres muy claro en tu palabra. Si alguna persona te invocare, si alguien en medio de su necesidad, en medio de su angustia o aflicción te invocare, Señor, ahí estás tú, Señor. Y testimonios tenemos muchos, Señor, y muy claros y evidentes de que tú socorres en medio de la angustia, en medio de la aflicción, Señor, en medio de la necesidad, Señor. Y por todo ello, Señor, hoy queremos ensalzar tu nombre, alabarte a ti y reconocerte, Señor, porque eres tú el único medio
la única solución para este mundo, Señor, perdido. Pero ten misericordia en este día también, Señor, y extiende tu brazo de poder. Amén, Y Señor. ayúdanos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Amén. Y aquel que viniere en esa necesidad, atráelo a ti, Señor. Amén. Amén. Te pedimos, Señor. Toma tu control de esta reunión, Señor. Y aquí apenas, Señor, unos cantos, pero tú puedes glorificarte en medio de ellos, Señor. Amén. A ti sea toda la gloria, Jesús. Jesús. Amén. Amén, Señor. A ti sea toda la gloria en este día, Señor. Amén. Gracias, Jesús, porque nos permite, Señor, el poder venir, Señor, y alabarte, Jesús. Amén. Toda la gloria, toda la sabiduría, el honor y todo el poder sea a ti, Señor. Hoy te cantamos, Señor, te alabamos, Jesús. Amén. Porque nos das esta grande oportunidad, Señor. Amén. Nos rendimos ante ti, Señor. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria
Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte. Decida tu ser. Agradecido está mi
que vengas tú por mí. Hasta el día que vengas tú por mí. Hasta el día que vengas tú por mí. Adorándote, dándote gloria, alabándote por tu amor por mí, Señor. Quiero vivir por ti, obedeciéndote, agradeciendo, Jesús, todo lo que tú, Señor, haces por mí. Te amo. Te amo. Hasta que tú vengas, Señor Jesús, que vivamos sirviéndote, Señor, adorándote, Así es, amándote, Señor, agradecidos, Jesús, hasta que tú vengas, Señor. Amén, Señor. Toda la gloria es a ti, Señor. Tú eres Así es, el alfa y la omega, Señor. así es, Señor. Tú Porque eres Dios verdadero, has dado Señor. tanto, Señor, por nosotros. Porque nos salvaste, Señor, porque nos diste una nueva vida. Cuando ya no teníamos esperanza, Señor, tú diste a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Has sido tan bueno, Señor. Que cada día, Señor, podamos servirte más y más, Señor. Podamos crecer en esa gracia, Señor. Muchas gracias, Jesús. A Dios le damos gracias que podemos alabarle, podemos detenernos y adorar a nuestro Señor. ¿Qué le parece si hacemos una oración y nos ponemos en manos del Señor? Padre, tú has sido muy bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y hasta el día de hoy nos mantienes aquí en medio de este tiempo por tu misericordia, Señor. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes, Señor, y que seas tú proveyendo palabra de lo alto, Señor, para que nos des entendimiento, Señor, de lo importante que es estos medios de gracia que has dejado, Señor. La oración es ese medio de gracia por el cual te conocemos, alcanzamos tus favores, tus misericordias, Señor. Y como dijeran por ahí, Padre, es el brazo que mueve tu mano en este mundo, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amado, hemos venido hablando sobre los medios de gracia para el cristiano en este ciclo de enseñanzas, que es muy importante que podamos tocarlos, hablarlos y sobre todo aplicarlos en medio de nuestra vida, que puedan tener ese propósito y ese cumplimiento en nuestras vidas para nuestro caminar a diario, amado. La verdad es que no podemos hacer a un lado estas cosas y es importante tenerlas presentes en medio de nosotros. Con la ayuda de Dios quiero leerte
quiero leerte un extracto, un comentario, una ilustración para que nos demos cuenta de ello y lo importante que es. Durante la Guerra de Emancipación de la Esclavitud de América, alguien dijo al presidente Abraham Lincoln: pidamos a Dios que esté con nosotros en esta guerra tan justa. A lo que él replicó con gran estadía: sabemos que Él está con nosotros, lo que debemos procurar es estar nosotros con Él. Qué interesante que un hombre que marcó una pauta en Estados Unidos en cuanto a la emancipación de la esclavitud o la libertad de los esclavos haya tenido a bien expresarse de esta manera. Y es importante porque esto nos deja ver que era un hombre de fe, un hombre que entendía las cosas en cuanto a estar en la presencia de Dios, y él simple y sencillamente dice: bueno, le dice un joven, una persona cerca, que Dios esté con nosotros en esta guerra, y él contrariamente le dice: esperemos que sea así, pero que nosotros primeramente que nada estemos con Él, que por nuestra parte como seres humanos podamos estar en la presencia de Él, que nosotros seamos quienes apliquemos esto primeramente en nuestra vida. Y la verdad, déjame decirte que hoy en este tiempo se hacen muchas oraciones a nivel público, se hacen muchas oraciones en medio de estos tiempos, ves grupos religiosos en medio del zócalo de tu ciudad que están ahí hablando, alabando y se ponen a orar y están haciendo ahí cosas pues que tienen que ver con su religión, con su doctrina. Pero déjame decirte algo, amado, en medio de este mundo hay cientos y miles de religiones, grupos y denominaciones, y la verdad, con tristeza, con pena, con dolor podemos decir que no han cambiado al mundo, amado. El mundo va cada vez más en declive, va más en decadencia, y esto no se va a detener. No se va a detener porque pues están omitiendo muchas cosas en medio de esos grupos. Pero la verdad es que no nos vamos a detener a hablar de ellos. Lo que nos interesa a nosotros y para lo que estamos el día de hoy aquí es para ver los puntos cruciales de la oración. ¿Por qué la importancia de la oración en medio de este tiempo? ¿Por qué es importante que tú estés orando? ¿Por qué es importante que usted esté guardando este medio de gracia que Dios nos ha provisto en medio de este tiempo? Ya lo decíamos la vez anterior, que qué importante es que podamos primero que nada estar en la presencia de Dios, que podamos conocerle, que podamos estar ahí junto con Él. Nuestro versículo, nuestra texto base, que es Efesios, nos deja muy claro ver este punto. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y que lo hagamos aparte en el Espíritu, amado, y velando en ello. Aparte, no obstante, nos insta a que velemos, a que estemos velando y con toda perseverancia y súplica. Usted puede darse cuenta de que este texto es de una manera ferviente, de una manera fervorosa, incitándonos y llevándonos a que atendamos a esto con suma diligencia, amado, a que atendamos en el medio de este tiempo este medio de gracia, la oración. Y también decíamos algo muy importante. La verdad es que esto no va a cambiar, pero nosotros, apenas un pequeño puñado de cristianos, apenas aquellos en quienes de algún modo Dios se ha revelado y nos ha salvado y ha traído esa misericordia, esa salvación del pecado, y nos ha metido, nos ha introducido en su reino, en el reino de los cielos. Seamos aquellos que podamos conocerle, estar en su presencia, amarle, llenarnos de Él. Poníamos el ejemplo de Moisés y decíamos, bueno, Moisés cuando estaba ahí en medio del monte
cómo es que se metía en la presencia de Dios y ahí podía estar, y estuvo en un momento 40 días, en un tiempo 40 días, 40 noches, y bajó resplandeciente, su rostro resplandeciente, de tal manera que se cubría el rostro por ese resplandor. Pero amado, nosotros, ese resplandor se va a reflejar en medio de nuestras actitudes, en medio de nuestras acciones, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nos llenemos de Él. Y para eso hemos sido llamados. Y por eso es que Dios y Jesús han dejado esto muy claro. También veíamos cómo es que el Señor Jesús aún dependía de ello. Y si se la pasaba en vela orando una noche, o si se levantaba muy de mañana, orar, a buscar a Dios, ahí estaba el Señor Jesús, haciendo estas cosas y dándonos un ejemplo y un mensaje muy claro a cada uno de nosotros. Es importante orar, es importante buscar a Dios, es importante que nos acerquemos a Él y le busquemos y atendamos estas cosas de tal manera que lo hagamos con un buen corazón. Ahora yo quiero darle algunas características y algunos ejemplos muy importantes de la oración. Uno de ellos es el siguiente. En Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Acompáñenme a Mateo 6, por favor. Abramos la escritura y veamos cuando el Señor Jesús comienza su ministerio descrito a través de Mateo, capítulo 6, del 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor Jesús nos hace algunas recomendaciones y nos deja ver algo muy claro. Hay personas, hay quienes en el mundo gustan de ser vistos, de ser exaltados o alabados y de que sean personas reconocidas como muy piadosos porque se ponen a orar y hacen largas oraciones y están vistos ahí. Y la verdad, en este tiempo nos hemos dado cuenta con pena que hay grupos religiosos a través del internet, en la calle, en muchos lugares, en donde se paran y se ponen a orar y están haciendo largas oraciones. Amado, la verdad, el Señor nos ha llamado ahí en lo secreto. Nos ha llamado ahí en el lugar oculto, en tu recámara, en tu aposento, ahí en donde nadie te ve, y el Señor nos recompensará en público, nos recompensará atendiendo a nuestra súplica, a nuestra oración. Y qué importante es, amado, poder alcanzar estas respuestas a nuestra oración, porque alimentan nuestra fe. Decimos nosotros que cuando una persona ora, obtiene respuestas. Cuando ora uno en lo secreto, obtiene las respuestas del Padre en el público, en lo público. Y eso alimenta nuestra fe y nos alimenta de tal manera que podemos en un momento caminar y estar ahí avanzando, de tal manera que el Señor provee gracia, provee palabra, y eso nutre mucho nuestra fe. ¿Qué más podemos sacar y analizar de este texto? Pues bueno, no usar vanas repeticiones. Tenemos entendido que en las religiones, en los grupos religiosos mayoritarios, luego lo que hacen es nada más orar y repiten, y son repeticiones, son rezos, son cosas que están ahí, que están en un librito, en un cuadernillo, y uno las tiene que repetir. La verdad, si usted se da cuenta, el último texto dice algo muy importante: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y la verdad, amado, es que el Maestro sabe de qué cosas tenemos necesidad, sabe y conoce nuestro corazón, ha mirado nuestra alma y Él todo lo ve, de tal manera que no podemos llegar
Si una persona está afligida, no va a poder llegar a alabarle y a adorarle, porque puede traer una aflicción muy grande. Lo que quiero decirles, seamos abiertos con Dios y hablemos lo que realmente traigamos en medio de nuestro corazón y presentemos nuestra necesidad, pues el Padre ya sabe cuál es nuestra necesidad, amado. Sabe en un momento dado y conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, y por eso es muy maravilloso el Padre, porque en ese sentido Él tiene ya todo bajo control y ya tan solo espera que seamos nosotros quienes nos acerquemos a Él. Todo esto lo podemos enmarcar de esta manera porque la verdad estas características de la oración son importantes resaltarlas, son importantes que las remarquemos en medio de nosotros y no nos dejemos llevar por lo que podamos ver allá afuera. No, atendamos a estas palabras, atendamos a ello. Hemos dicho también que en este tiempo se ha dejado venir una ola de maldad y muchas cosas están cambiando en el entorno social, dejando ver un sinnúmero de situaciones desastrosas. El pecado y la maldad han avanzado y seguirán avanzando. Y no estamos aquí para darle gloria a ello, pero sí estamos aquí para en un momento poder contrarrestar esta situación y entender que sí hay un arma, hay un elemento, hay cosas por las cuales nosotros nos podemos salvaguardar. Ante ello debemos entender que, bueno, el hombre, aun cuando es el causante de esto, aun cuando el mismo ser humano ha dado pie a toda esta ola de maldad, la verdad, pues es que detrás de ello hay quien mueve los hilos de todo este entramado social, de todas estas cosas, sí, amado. Y estamos hablando del diablo, estamos hablando del maligno, estamos hablando del enemigo de nuestras almas, y la verdad es que él conoce perfectamente al ser humano, y conoce y entiende cómo es que un hombre puede ser en un momento como una marioneta, guiado y llevado para lo malo, pero cuando el hombre ha salido de ese mundo de maldad y ha entrado al reino de los cielos, ahora es Dios quien gobierna esa vida. Ahora es Dios quien puede guiar ese corazón y llevarlo a hacer cosas contrarias a lo que hacía antes estando en el pecado. Y es ahí donde Dios busca que nosotros entonces podamos conocerle a Él y también entender una cosa. La lucha no es contra la carne, no es contra el hombre, no es contra la persona que se me presenta, no es contra mi familiar. Veamos qué es lo que dice en Efesios capítulo 6, pero en el versículo 12, acompáñame. Efesios 6, porque también es importante entender esto, amado. Es importante que nos detengamos y consideremos estas cosas y las veamos detenidamente. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios en el contexto en el que está enmarcando esto el apóstol Pablo, pues lo ejemplifica como una guerra, una batalla por la supervivencia del ser humano o del cristiano. Y la verdad es que esto no es para menos, amado. Nosotros no tenemos ojos espirituales, no podemos ver en un momento dado qué es lo que está ocurriendo en las regiones celestes. Si acaso a una persona en el Antiguo Testamento, cuando estaba ahí con el profeta, y en un momento el profeta ora por esta persona y le dice pues que Dios abriera los ojos para que se diera cuenta que no estaba solo, y de momento esta persona que estaba con el profeta le fueron abiertos los ojos y entendió que había ahí carros de fuego, ángeles ahí espirituales que no se podían ver, pero que estaban protegiendo al profeta. Así igual, de este modo, amado, en este tiempo hay cosas que están ocurriendo en las regiones celestes y usted y yo no podemos ver. Y yo no quiero de alguna manera que las personas puedan quedarse con esta idea y entonces maximizar la idea del diablo o de los demonios. No, amado, simple y sencillamente es cierto, hay una guerra espiritual, hay una lucha encarnizada que usted y yo no estamos viendo, pero que lo que sí quiere Dios que veamos es que nosotros hemos sido llamados a orar,
a velar en oración, en súplica y en ruego, no nada más por nuestra vida, por mi vida, su vida, la vida de los que están a su lado, sino por todos aquellos que están caminando en el reino de los cielos y que a Dios ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas para meternos en el reino de los cielos. Sí, amado, la verdad es un mundo lleno de maldad, es un mundo en el cual, la verdad, no peleamos contra el hombre, sino contra las regiones celestes. Y la verdad, hay principados, hay potestades, hay jerarquías en el reino de los cielos ahí, donde nosotros no podemos ver, pero dentro de todo ello, no pueden venir y hacernos daño como tal, pero sí pueden en un momento mover cosas en medio del entorno. Como está aquel patrón que en un momento dado está trabajando, el empleado ahí en la oficina, y el patrón puede, incitado por el maligno, pues dile que diga una mentira, no lo dice así tal cual con estas palabras, pero lo incita al que es cristiano, lo incita al patrón impío a que a su empleado cristiano mienta en medio de este tiempo. Y eso puede en un momento dado generar un conflicto, generar una lucha, una batalla. Amado, entonces decimos y aplicamos este texto: no es nuestra lucha contra carne y sangre. Pero tenemos que entender algo, amado. Tenemos que entender que la verdad, este mundo es hostil, este mundo es contrario a la voluntad de Dios, y la verdad, te digo algo, no va a cambiar. No va a cambiar, amado. Podrán haber momentos en los cuales venga una guerra, una batalla, una lucha encarnizada, ahí las tentaciones, o de alguna manera se vengan situaciones en medio de tu vida, ataques, oposición. Pero como le sucedió al Maestro, al Señor Jesús, si estamos en la presencia de Dios, si nos mantenemos firmes, huirá por un tiempo. Se apartará, como en el caso de la tentación al Maestro, cuando vino el maligno y le tentó, y después se apartó, dice la palabra de Dios, por un tiempo. Así es, amado. Y para ello nosotros necesitamos por ello estar metidos en la presencia de Dios, cuidándonos, guardando nuestra vida. Y decíamos hace 8 días, el Señor no te pide mucho, no nos pide que nos vayamos a un monasterio, que nos estemos ahí horas pasando, orando. No, una hora, un tiempo determinado, un buen tiempo, un tiempo de calidad, un tiempo propicio en el cual tú le dejes a Dios un buen tiempo de tu día, y entonces te puedas meter a orar a Dios y buscarle ahí y pedir ayuda para el oportuno socorro cuando te encuentras en un momento muy afligido. Había un hombre en una ocasión, cuenta una historia, que este hombre se metió a clamar a Dios, y los que estaban alrededor de él estaban atentos, porque escuchaban de fuera. Y este hombre estaba encerrado en su cuarto y clamaba y gemía a Dios y le decía a Dios: ayúdame, ayúdame porque no puedo con esta tentación, ayúdame porque me va a hacer pedazos, palabras más, palabras menos. Pero este hombre ahí estaba, y las personas que estaban afuera atónitos. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano, amado, cuando uno camina con Dios, no quiere ofender al Maestro, no quiere de alguna manera quebrantar su ley. Y es ahí entonces donde se mete y busca a Dios, y busca porque sabe que el diablo está ahí de alguna manera oprimiéndole en esa oposición, buscando subyugarle y hacerle caer. Pero aquel que es entendido, aquel que se da cuenta de los tiempos, se va a ir y se va a meter en la presencia de Dios. Y le va a clamar, y le va a gemir, y le va a decir, y le va a llorar. Y ahí va a estar rogándole: Dios ayúdame, Dios guárdame, Dios dame fuerzas. Se cuenta también en la vida de Martín Lutero, que era un hombre que oraba, que así como leía la palabra, así también dedicaba un buen tiempo a la oración. Y todo él, de alguna manera, él decía: lo equilibro. Si oro mucho, puedo leer abundantemente. Y cuenta él la historia, su biografía,
que él se metió a orar. Que él se metió a orar el día que en un momento fue llevado al concilio para que diera cuenta de todos los escritos que él había llevado a cabo en contra del papado en ese tiempo, y cómo el rey, el príncipe de Alemania lo tenían ahí, pero le habían dado una bula, una garantía de que podía salir, pero independientemente de ello, él entendía algo, en su alma había una aflicción. Y él estuvo orando ahí al Padre, y él estuvo ahí clamando y gimiendo, y él estuvo ahí pidiendo y rogando, porque sabía que había una lucha, sabía que un embate, una batalla contra el maligno, porque él quería y buscaba defender sus tesis y todas las cosas que él había escrito, los escritos, los libros, muchas cosas de que él había escrito, quería defenderlas, pero no le estaban dando esa posibilidad. Y él se metió a orar a Dios. Y pareciera que se habían arremolinado ahí en medio de ese lugar los demonios, y él se sentía muy oprimido y muy afligido. Y solo podía decir: sálvame, Jesús, sálvame, ayúdame. Al final, usted conoce la historia, él se levantó y dijo: no me voy a retractar, Dios me ayude. Y esa fue una frase que quedó para la posteridad: Dios me ayude. Y así fue, amado. Y hoy vemos que a raíz de esa reforma, él y otros escritores más cambiaron el curso del cristianismo o el curso del evangelio en ese tiempo. Por eso podemos entender, amado, que la verdad del día de hoy las religiones no han hecho mucho. Por eso podemos darnos cuenta que hoy en día se han acomodado a las cosas de este mundo los grupos y las denominaciones, y por eso nos damos cuenta, porque no hay un cambio sistemático, no hay algo que pueda alterar el orden de las cosas en medio del pecado y de esta sociedad. Pero lo que sí hay y lo que sí puede darse es el cambio en tu casa, en tu alrededor, en donde Dios te ha plantado a ti. ¿A dónde Dios te ha dejado? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Tu trabajo, tu casa, tu escuela, tu oficina? Ahí donde estás tú. Ahí es a donde te ha llamado el Padre. Sí podemos decir y reconocer que estamos afligidos por las cosas que suceden en medio de este mundo. Las pandemias, la enfermedad, la economía, todas aquellas cosas sabemos que están ahí. Pero el Padre puede venir y traer consuelo, y a más de esto, poder llevarnos en una vida victoriosa. En una vida en la cual alcancemos victoria tras victoria, sobre batalla tras batalla, para que entonces podamos honrar el nombre de Jesús, podamos honrar el nombre de Cristo, podamos glorificar al Padre en los cielos y decir: Señor, tú nos diste esta lucha y nos diste esta batalla y nos diste esta victoria. Tú nos diste, Señor, esta victoria. Y la verdad, amado, es que el día de hoy se necesita ello. Se necesita que atendamos con suma diligencia, porque tenemos un adversario. Un escritor cristiano dijo lo siguiente: la oración no es mencionada como parte de la armadura, pero no exageraremos su importancia si decimos que es la atmósfera en la que el soldado ha de vivir y respirar. Es el espíritu en el que ha de ponerse la armadura y hacer frente al adversario. La oración debería ser continua, no esporádica, un acto, un hábito, no un acto aislado. También el soldado debería emplear toda clase de oración, deliberada y espontánea, ruego e intercesión, confesión y humillación, alabanza y acción de gracias. Y dice algo muy importante: y la oración debería ser en el Espíritu, es decir, inspirada y conducida por Él, por el Espíritu Santo. ¿Qué valor tiene en el combate contra el infierno las oraciones formales, recitadas puramente de rutina, sin pensar en su significado? Debe haber vigilancia en la oración, velando en ello. Hemos de velar contra el adormecimiento, contra el vaivén de los pensamientos y con la preocupación de otras cosas. La oración demanda agudeza espiritual, estar alertas y en concentración. Y ha de haber perseverancia en la oración. Hemos de persistir en pedir, buscar, llamar. La súplica debería hacerse por todos los santos.
Ellos están también enzarzados en la lucha y necesitan ser apoyados en oración por sus compañeros de milicia. Amado, así es. Cuando una persona viene a Cristo, ya no es uno solo nada más, sino ya se vuelve un grupo de hermandad, hermanos en Cristo, una iglesia, una eclesía, una congregación, un lugar donde todos caminamos bajo el mismo propósito, con la misma intención, con los mismos anhelos, con los mismos sueños y deseos, porque Dios ha cambiado esto en nuestro corazón y ahora enfrentamos a un enemigo juntos. Y es ahí entonces donde debería estar ese apoyo, ese ruego, esa súplica, unos por otros, amado. Es algo que necesitamos ejercitar en medio de este tiempo. Es algo que necesitamos llevar en medio de nosotros cada día constantemente, amado. Es algo que necesitamos practicar en nuestras vidas, porque la verdad, los días son muy malos. Los días son difíciles. Los días se vuelven cada vez más complicados y no van a cambiar. Pero la verdad te digo algo, el maestro, sabiendo esto, nos ha dejado este elemento, esta arma, este instrumento, para que nosotros podamos acercarnos y encontrar entonces sí la ayuda necesaria a la cual nos ha llamado el Señor. Efesios 6 es un contexto de batalla, es un contexto de guerra, es un contexto en el cual las luchas van a estar ahí presentes, amado. Habrá momentos de paz, habrá momentos de tranquilidad, pero necesitaremos estar alertas. Necesitaremos entender que realmente el Señor está buscando que guardemos nuestra vida. Así como de alguna manera el Señor busca que le conozcamos y que estemos en su presencia, ahora también busca que nosotros podamos encontrar esa salvaguarda, porque hay un enemigo, un maligno, un ser que conoce plenamente, enteramente al ser humano y sabe en un momento por dónde pelear, por dónde oprimir, por dónde presionar en medio de este tiempo. Por ello es importante, amado, que hagamos conciencia de ello y que dejemos que sea el Espíritu Santo quien en un momento guíe nuestra vida, que Él pueda llevarnos de victoria en victoria. Cuando una persona viene a Cristo, lo primero que gana es su alma. Lo primero que gana es su alma, y como aquella historia del peregrino, el progreso del peregrino de Juan Bunyan, así hemos sido llamados, y lo primero que ganamos es nuestra alma, nuestra vida. Y es ahí donde empieza esa lucha, es ahí donde empieza esa batalla, antes de poder llegar al reino celestial. Está ahí cargando sus pecados, está ahí cargando ese fardo, pero es a través de esa perseverancia, de ese pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y eso es lo que encontramos, nuestra salvación, nuestra alma. Alcanzamos nuestra vida y salvamos nuestra alma y nuestro ser, para entonces poder caminar ahora una vida en la cual no solo es guardarnos a nosotros, sino ahora es guardar a los que puedan venir y vengan detrás de nosotros. ¿Quiénes pueden venir detrás de usted, amado? Sus hijos, su esposa, su esposo, su familia, sus seres queridos, padres, abuelos, tíos, hermanos, personas que están ahí en tu entorno, personas a las cuales en un momento tu oración, mi oración puede hacer mucho, amado, por alcanzarles, por ganar, por poder avanzar en medio de este tiempo. Porque date cuenta de algo, el día de hoy, si tienes algún familiar inconverso, cómo el diablo le hace trizas, cómo puede el maligno en un momento hacerle pedazos por el pecado, por la borrachera, por las amarguras, por el rencor, por las envidias, por todas aquellas cosas. Pero también lo que entiende el maligno es, cuando uno se pone a orar, podemos ganar mucho. Porque hemos visto y hemos revisado en la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, amado. La oración del justo puede y hace mucho, gana mucho terreno, avanza mucho, amado. Cuando te pones a orar, cuando estás ahí afligido, clamando y gimiendo por tu ser querido, por el que está ahí a tu lado, o por tus hijos, amado. Porque el primer ministerio al que somos llamados es a ser padres,
a ser esposo o esposa. Y es ahí en donde necesitamos primero dar testimonio y ejemplo y estar pugnando, llorando y esforzándonos en esa oración ferviente y perseverante por nuestros seres más queridos, nuestros seres próximos, y es nuestros hijos, nuestra esposa o nuestro esposo. Es ahí, amado. Y la verdad, primeramente ahí es donde se van a enfrentar muchas luchas, muchas batallas, muchos momentos en los cuales pues sí habrá momentos de tristeza, de desilusión. Podrás en un momento pensar que estás perdiendo la batalla, pero no, amado. Confiemos en Cristo. Confiemos y dejemos nuestras cargas en Él y encontremos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que entonces podamos alimentar nuestra fe y confiar en Él y continuar orando, continuar perseverando en medio de la oración y la súplica, y a veces, siendo necesario, velar en ello. Sí, amado, velar. Que nuestra vida puede ser una vida en la cual acostumbrémonos y empecemos a cambiar para poder velar en ocasiones, en momentos necesarios, en momentos difíciles, en momentos en los cuales te encuentres muy afligido. No te caería mal velar en esa oración, en ese estar suplicando a Dios, o pararte muy temprano, o dar espacio a recortar tu sueño, tu reposo, tu descanso, con tal de obtener algo, con tal de ganar algo, con tal de que el Señor responda a tus súplicas, a tus oraciones. Pero, amado, esto es continuamente, este es un ejercicio constante, esto es algo continuo y constante. Sí, amado. Esto es algo, y además, ya lo decía hace 8 días, amado, vamos a estar con Dios durante toda una eternidad. Y si ahorita no quieres ni puedes velar, o personas que puedan y digan, yo no puedo velar, yo no puedo orar 1 hora, pues, amado, tendrás que revisar ahí. Pero la verdad te digo, el que es cristiano gusta por orar, gusta por estar ahí en la presencia del Padre, gusta por estar ahí llenándose de Él, o simple y sencillamente sí, suplicando, orando y velando. Por eso te puedo decir que no es un tienes, porque más bien es un necesito, necesitas, yo necesito, tú necesitas. Se vuelve una necesidad la oración, se vuelve una necesidad. Y además, discúlpame la expresión, de estar empujando, o como dijeran en alguna ocasión, arreando a las personas. ¿Estás orando? ¿Estás velando? ¿Estás teniendo tu tiempo de oración? No, amado. Son tiempos difíciles y no podemos estar perdiendo el tiempo en ello. El cristianismo no es un juego, amado. Hoy, con respeto te lo digo, pero también con mucha preocupación, el cristianismo no es un juego, amado. Ser cristiano no es un juego, realmente es algo serio. Es algo serio porque hay un enemigo de las almas que quiere destruirte, que durante miles de años ha buscado destruir la creación de Dios, lo que Dios hizo, y no son así las cosas. Dios no jugó cuando entregó a su Hijo, cuando lo mandó. El Hijo no vino a jugar y a enseñarnos algunas frasecitas para orar, o como dijeran algunos, lo confieso y lo recibo. No, Él vino a enseñarnos una regla, vino a enseñarnos una verdad, vino a enseñarnos algo que se vuelve parte de nosotros, y es la oración, que es estar ahí atendiendo y llenándonos del Maestro, porque la verdad, no estamos en un juego, hay una guerra de por medio, hay una lucha encarnizada,
Y si esto no lo logras entender, amado, o las personas que están buscando a Dios no lo logran entender, yo espero que usted que está buscando a Dios, yo espero que usted que está buscando de todo su corazón a Dios se pueda armar de este pensamiento y entender algo y llevarse algo en su corazón el día de hoy. Necesitamos salir, usted necesita salir de este mundo buscando a Dios, doblando sus rodillas y clamando al Padre que le ayude, pidiéndole que le saque de este mundo, pidiéndole que le lleve de la mano, que le guíe. Y para ello va a necesitar orar, para ello va a necesitar suplicar, para ello va a necesitar afligirse, doblar sus rodillas y clamar ahí en lo secreto usted con Dios. Porque no hay otra forma, amado. Porque muchas personas, y testimonio hay de ello, es ahí donde encontramos al Maestro. Es ahí donde puede perdonar nuestros pecados. Es ahí donde Él salva, Él liberta al cautivo de la esclavitud del pecado. Es ahí, amado. Y la verdad, hay quien se opone en medio de este tiempo a que conozcamos, a que nos salvemos, a que encontremos la salvación en medio de este tiempo. Yo quiero leerte el pasaje de Lucas capítulo 11. Quiero que me acompañes en Lucas capítulo 11. El libro de Lucas capítulo 11 dice así, del versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante hacer notar que ya de tiempo atrás, antes de que viniera el Maestro, Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. Y ya se estaba ejerciendo, ya se estaba llevando a cabo este ejercicio de la oración. Pero de alguna manera ahí Juan el Bautista con sus discípulos, aquellos a los cuales les predicaba del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. Y uno de ellos, en un momento, de los discípulos de Jesús, viendo al Maestro orar, ellos también se acercaron y le dijeron al Maestro: Señor, enséñanos a orar. Oh, amado, déjame decirte algo, que esta frase sea un ejercicio constante en medio de este tiempo, que la podamos hacer nuestra también nosotros. Enséñanos a orar, Señor Jesús, no cómo orar, no, enséñanos a orar. Llévanos ahí en tu cámara secreta, llévanos ahí ante tu presencia, enséñanos a orar, no cómo orar y qué palabras decir, el cómo, no, sino que con esa libertad en el Espíritu Él venga y nos guíe y podamos hacer continuamente esta frase nuestra, porque la verdad necesitamos orar, amado. Necesitamos estar en la presencia de Dios, necesitamos ser enseñados por el Padre. Y dijo el Maestro que enviaría a su Espíritu Santo y nos enseñaría cosas. Y una de estas es esta, la oración, amado, que nos enseñe a orar, que a usted y a mí nos enseñe continuamente ese ejercicio precioso de la oración, de estar en su presencia, de compartir con Él momentos de delicia, deliciosos,
muy bellos, importantes en medio de este tiempo, amado. Muchos cristianos de los cuales puedo mencionarte y que vivieron en estos últimos años, una característica preponderante era la oración. Juan Wesley, Carlos Finney, David Brainerd, Hudson Taylor, cada uno de ellos oraban. Tenían muy clara esta verdad, la oración, meterse en la oración. Ellos practicaban esto y pudieron hacer y mover grandes cosas en medio de su tiempo, emprender grandes moveres del Espíritu Santo o avivamientos. El día de hoy, nuestra nación necesita de un avivamiento. Nuestra nación, nuestro país necesita un avivamiento, un mover del Espíritu Santo, un mover en el cual se puedan alcanzar muchas almas, se puedan alcanzar almas en medio de este tiempo, en las cárceles, en las calles, en los edificios públicos, en las escuelas, en muchos lugares, amado, en la calle, en los comercios, en los mercados, en medio de este mundo, en medio de este país. Ya no nos vayamos fuera de este mundo, en medio de este país, en medio de esta ciudad, se necesita un avivamiento, amado, un mover del Espíritu Santo. Cuenta la historia que de norte a sur en América Latina ha habido avivamientos del Espíritu Santo, porque ha habido personas que se han puesto a orar, porque han doblado sus rodillas. Pero cosa curiosa, en México no ha habido un avivamiento, en México no ha habido un mover del Espíritu Santo, en México no se ha dado eso. ¿Por qué, amado? No lo sé. Quizá porque haya personas que crean que ser cristiano es estar ahí acomodado en su casa, ya gané mi alma, ya la salvé y ya me acomodo. No. Ser cristiano es clamar, gemir, hacerte uno con el afligido, con el necesitado, hacerte uno con aquel que está perdido. Por eso no haya un avivamiento, amado. Y muchos hombres en la historia, en otros lugares, han hecho cosas gloriosas porque oraron, porque conservaron esto en su corazón, porque lo pusieron en práctica, le creyeron a Cristo y dijeron: Señor, yo quiero, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y ahí están cada uno de ellos. David Brainerd en los Estados Unidos de Norteamérica, Carlos Finney también en Estados Unidos, Juan Wesley en Inglaterra, David Brainerd en Estados Unidos, Hudson Taylor en la China. Y cada uno de ellos oraron a Dios, entendieron a qué se enfrentaban, pero le creyeron a Dios y caminaron con Él. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Necesitamos que el Padre venga y nos enseñe a orar, nos guíe en la oración. Sea Él quien lleve la oración, nos lleve de su mano por el maligno, por la tentación, por la necesidad, por el prójimo, por las miles y un cosas que hay en medio de este mundo, amado. Jesús les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. Hágase la voluntad de Dios, amado. Cómo necesitamos que así como es hecha la voluntad de Dios, que es soberano, que es Señor con autoridad, que tiene todo poder y toda autoridad por cuanto está en los cielos, y es santo, es puro, venga también su reino en medio de este tiempo, a tu casa, a tu colonia, a esta ciudad, a este país. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. El Padre no tienta a nadie. El Padre puede librarnos del mal. Y esta es una parte de lo que realmente el cristiano necesita entender y necesitamos entender, amado. Enséñanos a orar. Y cuando te metas a orar, amado, te dará entendimiento en tu corazón por la lucha que está librando tu esposo ante las tentaciones en el trabajo, por tus hijos que están ahí siendo tentados por las modas y las cosas de este mundo, por la esposa en un momento porque se aflige o simple y sencillamente no puede externar las cosas, no sabe cómo, como vaso frágil que es. Amado, líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Son tiempos muy difíciles, son tiempos muy malos, amado, y la verdad, cómo necesitamos que el Padre, en su sola potestad, nos enseñe a orar y tome control de nuestras vidas. Esto es muy importante. Hoy quiero decirte que no podemos sentarnos y relajarnos. No. Termina un año en el cual las cosas no han sido favorables y hemos enfrentado muchas luchas, muchas batallas y aflicciones. ¿Qué espera el siguiente año? No lo sé. ¿Mejoría? Tal vez. Ojalá, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Los gobiernos están ahí preocupados por esta pandemia, por esta enfermedad, y algunos no cede esta enfermedad. No lo sé. La economía se ha llevado la parte más difícil y ha afectado a muchas familias, amado. De tal manera que el día de hoy muchos, la gran mayoría sin trabajo, con dificultad para llevarse el alimento a la boca. Así que no esperemos que el año siguiente pueda ser mejor. Sí, lo deseamos y para nada somos catastróficos o decimos, ay, pues se va a poner peor. Yo no lo sé. Lo que sí me queda claro y lo que sí nos queda claro a través de la palabra de Dios es que la maldad va a ir en aumento y las cosas van a ser más difíciles. Y para ello necesitaremos orar, doblar nuestras rodillas y clamar que el Padre nos enseñe a orar. Ya por último, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar.
orad sin cesar. Orad ininterrumpidamente. Eso es lo que quiere decir. Orad sin interrupción o ininterrumpidamente. Una oración constante y continua, una oración en la cual estás en tu trabajo o vas camino a tu trabajo. La verdad es que a veces vienen cosas y vienen aflicciones, y ahí es donde entonces el alma se aflige y el espíritu clama con gemidos indecibles, y estás ahí y estás hasta a punto de llorar. Estás clamando en el interior. Orad sin cesar. Esto es cuando el Espíritu nos lleva, amado, cuando el Espíritu a través de esos gemidos indecibles estás ahí, y puedes estar por espacio de unos minutos orando. Esto no cambia tu oración en tu cámara secreta, pero a veces, amado, vas en el camión, estás en la calle, ves al que limpia los parabrisas, ves a los jóvenes que se están drogando. Señor, ayúdalos. Señor, guárdalos. O estás preocupado por un familiar, por un amigo, y ahí estás, y viene el Espíritu y te ayuda con gemidos indecibles, o sea, sin palabras. Ahí estás nada más en la agonía. Orad sin cesar. Camino a tu trabajo, ahí, un espacio de tiempo determinado, hasta que venga la paz del Espíritu Santo, y entonces sí encuentres ese consuelo. Orad sin cesar. Es un ejercicio, es un llamado, y es a lo que nos llama el Señor Jesús. Y si comenzamos con este punto de la oración, y si quisimos dividirlo en dos, es por lo importante que es que podamos llevarnos esto en nuestro corazón. Podemos hablar muchas cosas más, amado, pero con esto y con la guianza del Espíritu Santo podrás comprender realmente la necesidad de orar, y de que seas tú un elemento en las manos de Dios que empiece a afectar el reino de las tinieblas, a ganar y a ganar y a avanzar en medio del reino de los cielos. Sí, amado, a ganar batallas, a ganar a tus hijos, a ganar a tu esposa, a tu esposo, a ganar a tus familiares, a orar por ellos, a librar batallas. La oración del justo puede mucho. ¿Qué te parece si en esta actitud, en esta reflexión, cierras tus ojos y meditamos unos instantes? Cierras tus ojos, nos detenemos ahí y haces una evaluación. Consideras esto en tu vida y te preguntas lo siguiente: ¿cómo estoy en mi oración? ¿Cómo estoy en medio de mi intimidad con Dios? ¿Le estoy dando un buen tiempo de calidad? El tiempo que Dios se merece por cuanto es Dios, es Rey, es Señor. Ya dijimos que no se requiere mucho tiempo, muchas horas, no. Una hora, tan solo una hora, decía el maestro. Concentrado, atendiendo realmente. ¿Cómo estamos en este medio de gracia? Porque algo que hay que resaltar es que es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia?
es por medio o a través del cual podamos alcanzar el favor de Dios y su ayuda. Y su Espíritu Santo para caminar, para vivir, para andar en este mundo rectamente. Medio de gracia, la oración. Y el Padre, ahí está, ahí ha estado. Jesús mismo, ahí está. Y aún Él continúa esto porque dice su palabra que Él sigue intercediendo por los santos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los santos. Él no ha terminado, apenas ha comenzado. Amado, creo que necesitamos darle un giro a nuestra vida en cuanto al punto de la oración. Hay un adversario, hay un enemigo, no es un juego. Y aunque no lo vemos, pero es verdad, ahí en las regiones celestes hay una guerra, hay una batalla. Y la parte que nos toca es orar, velar, suplicar, interceder. Tal vez por eso no encuentras, porque pides y no recibes porque pides mal. Porque pides para tus deleites o para tus gustos o tus cosas, pero no conforme a la voluntad de Dios. Sigue meditando en lo que escuchamos este canto. Y que sea Dios hablándonos a nuestro corazón. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, Dobla tus rodillas, ven, visítame a mí, doblemos nuestras rodillas y clamemos al Padre. porque no me voy
podamos entender que la oración, más que un deber, es una necesidad, es un anhelo, un deseo. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Porque necesitamos caminar día con día con el Maestro. Con todo mi ser, te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios. Padre, el Padre está deseoso de atender aquel corazón contrito y humillado, aquel corazón necesitado, humilde, quebrantado, Hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. y hoy Porque no quiere que nos quede el Maestro muy claro esto. hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. El Rey me atrajo a sus cámaras, Él me metió. El Rey me atrajo a sus cámaras, Él me metió. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo quiero vivir solo por Él. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo vivo por Él. El Rey me atrajo a sus cámaras, Él me metió. El Rey me atrajo a sus cámaras, Él me metió. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo quiero vivir solo por Él. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo vivo por Él. Y ahora yo
Padre, cuánto te agradecemos, Señor, porque en este día podemos detenernos y considerar lo que tú has marcado, Señor, como algo muy importante. La oración como un medio de gracia, Señor, principalmente para conocerte, Señor, y después para poder guardarnos, Señor, de las acechanzas que hay en medio de este mundo. Señor, que tu Espíritu Santo no cese de marcarnos y enseñarnos, Señor, esta parte de la vida cristiana que es la oración, Señor. No es un deber, es una necesidad. No es un tengo, es un necesito, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada persona, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a aquellos que te están buscando, que han decidido caminar contigo, Señor, para que aprendan esta parte importante que es la oración, Señor. Y seas tú muy glorificado, seas tú muy exaltado, Señor, por lo bueno que has sido para con cada uno de nosotros, Señor. Al haber abierto este canal, este medio, para poder acercarnos a ti, Señor. En tu precioso nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. De esta manera concluimos y yo le invito a que nos acompañe el siguiente domingo continuando con este ciclo de enseñanzas, los medios de gracia para el cristiano. Por mi parte es todo, que Dios le bendiga. Hasta pronto.